que el corazón funcione bien y recibimos un nuevo corazón. ¿Con qué fin? Para ser padre según su diseño. El corazón natural de nosotros puede fallar en cualquier momento, ¿cierto? Puede ser rencoroso, puede ser malo y bien malo, pero el Señor nos da un nuevo corazón, un corazón en Cristo, ¿ya? Nuestros hijos no son solo nuestros, son hijos de Dios. Y eso es súper importante que tenemos que entender. Claro, el Señor nos pasa estos chicos, a veces un poco complicaditos algunos, porfiados, duros de cabeza. ¿O no? ¿Porfiados? ¿Ya? Pero el Señor nos pasa a estos chicos confiados a nosotros para guiarlos según como nosotros queramos. No. Sino guiarlos en su propósito. Y ese propósito es eterno. Cualquier cosa que nosotros podamos querer hacer por nuestras propias enseñanzas o por nuestras propias fuerzas, no es eterno. Pero el propósito de nuestro Señor, de nuestro Cristo, de nuestro Padre, eso sí que es eterno. Y por eso es súper importante la relación con Dios. La relación con Dios como Padre nos capacita para ser mejores padres. Acá, los que somos padres, Dios nos capacita para ser mejores padres. Pero para ello es importante que tengamos una relación con Cristo. ¿O no? Porque si no tenemos esa relación con Cristo, ¿cómo vamos a ser capacitados? Yo, por ejemplo, en la mañana yo llegué y dije una cosita. Algunos se dieron cuenta, otros no. A la Catalina, ya, a la Catita, nosotros le decimos que a la Yanna le diga Yanna. ¿Ya? Y le decimos, no, dile Yanna. Dile Yanna. Y le enseñamos todos los días. Pero adivinen qué dice ella. Mamá. Pero, ¿quién le enseñó a la Catalina que dijera mamá? Fue un ejemplo que ella vio. Fue un ejemplo práctico. Y eso tenemos que ser como padres. Un ejemplo práctico. Porque muchas veces nosotros podemos decir A, pero nuestro actor está diciendo B. La Catalina le dice, y a veces, ¡mamá! Le pega los medios gritos. ¿Ya? Y yo he visto varias veces a la Antonia diciendo, ¡mamá! Gritándola también, llamándola. ¿Cierto? Pero eso es algo súper práctico y un ejemplo. Y ustedes pueden ver lo mismo en varias cosas que ustedes desarrollan o hacen en su vida cotidiana. Es fundamental decir las cosas como son, pero también es fundamental que como padres las vivamos como son, que seamos coherentes, ¿cierto? Mientras más profundizamos en su paternidad, más capaces somos de transmitir su amor y formar una familia que refleja su diseño original. ¿Cierto? ¿Cuál era el diseño original? Hace poquito lo hablamos. ¿Se acuerdan? A su imagen de semejanza de Dios, no de nosotros. ¿Cierto? Como padres o como mamá, sino a semejanza del Padre. ¿Cierto? Mientras más profundizamos en su paternidad, más capaces somos de transmitir su amor y formar una familia que refleja su diseño original. Dios nos transforma en canales
en su paternidad. El profeta Malaquías en 4:6 profetiza lo siguiente respecto a estos tiempos. ¿Qué es lo que dice? Malaquías 4:6. Corazón de los padres, eso. Eso quería ver quién lo ha leído. Que yo me suena 4:6. no lo Dice, caché, Él no. hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿De qué forma podemos hacer esto? Teniendo esta comunión directa con nuestro Padre. ¿Sí o no? Llenándonos de Él, de lo que Él nos quiere enseñar, cambiando muchos de los hábitos probablemente que teníamos, hay que cambiarlos, ¿o no? ¿Cierto? Porque no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Es importante que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos. Es súper importante hoy en día. Porque así como nuestro Padre tiene un propósito para mí y para cada uno de ustedes, también tiene un propósito para los hijos. Y sea que hoy día esté acá presente o no esté presente, el Señor igual tiene un propósito. Y por eso que es fundamental esto de volvernos no solo una persona que habla de Cristo, sino también de que vea, Que se refleje. se refleje, ¿cierto? Anótalo ahí, refleje. En eso estoy. Muy bien. No se preocupe. Es importante, es importante, ¿cierto? Antes de la acción de Dios, el corazón de los padres no estaba puesto hacia los hijos, pero Dios quiere cambiar esa realidad sacando nuestro corazón y poniendo en nosotros su corazón de padre. Es importante que nuestro corazón sea un corazón de padre. Porque el Padre, ¿qué hizo por todos nosotros? Nos adoptó, nos perdonó, nos amó, Dos veces. nos compró 2 veces, Nos creó y nos redimió. nos creó y nos redimió. Nos dio familia. Yo nunca pensé que iba a tener tantos hermanos. Yo ya tenía harto, yo ya tenía harto. Tengo 5 hermanos, pero nunca pensé que eran muchos más. Yo el otro día analizaba y paso más tiempo con usted que con mis propios hermanos. Importante, ¿no? Uno no es profeta en su propia tierra, dice. ¿Cierto? Qué importante, ¿eh? ¿Qué les parece esto que estamos conversando? Muy importante. ¿Es importante? Aunque estamos viejitos, pero igual no sé. Tú dices, aunque estamos viejitas, es decir, tú entiendes con mayor razón todo lo que se está hablando. Porque tú has vivido, sabes de todo. Entonces, tienes más clara la película. ¿Ah? La rosita. Hable por ella. La rosita. Dios se revela en su deseo de ser padre y compartir esa paternidad con nosotros. Dios quiere compartir esa paternidad con nosotros. Heredamos la responsabilidad de ser
padres, modelando nuestro amor paternal según el ejemplo que Él nos da. ¿Qué ejemplo Él nos da? Para nuestra Tan salvación. igual que cuando en el curso, nadie nos opina, todos escuchan. Yo le respondí. Ah, Tenía una alumna que sí, te está sí, sí. respondiendo todo el Tú eres que rato. está leyendo todo el rato lo que ¿Cómo que está leyendo? Está leyendo No, los yo apuntes. estoy bromeando. Toma todo en serio, igual que la alumna. Me voy a correr. Nos dio a su hijo, ¿cierto? Nos dio un modelo a seguir. ¿Y Jesús qué decía? Yo le hablo de lo que mi padre me ha hablado. Era un ejemplo del padre, ¿cierto? Él desarrolló en nosotros un corazón de padre y nos convertimos en portadores de la bendición de criar hijos, una experiencia preciada que refleja la esencia misma de nuestro Padre eterno. Ahí está. Nada, pero no lo voy a leer. Él desarrolló en nosotros un corazón de padre y nos convertimos en portadores de la bendición de criar hijos, una experiencia preciada que refleja la esencia misma de nuestro Padre eterno. Tenemos un Padre que es eterno. Nuestros padres terrenal tienen fecha de caducación y algunos ya caducaron, ¿cierto? ¿Sí o no? Así es. Tienen una fecha de caducación. La fecha, nosotros nunca logramos ver cuál es esa fecha, pero que llega, llega, ¿cierto? No es como un alimento que, esto vence tal fecha, no. Los padres no sabemos, pero que va a llegar, va a llegar. Pero nuestro Padre es eterno. Tenemos un Padre eterno, ¿cierto? Nuestra responsabilidad de criar hijos para Dios. Dios es espíritu. En Juan 4:24 ¿quién lo pilló ahí? Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad no Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Tenemos que actuar como hemos actuado siempre nosotros? ¿O en esta actitud que debemos tener en nuestra forma de vida, tiene que tener otra actitud? ¿Cómo lo tenemos que hacer? En espíritu, ¿no? Tenemos que hacerlo en espíritu. Todos sus hijos deben ser formados en la misma naturaleza que su padre. Tenemos un padre que es espiritual, ¿cierto? ¿Y nosotros cómo debemos adorarlo? Espíritu y verdad. ¿Cierto? Tenemos que llegar a ser iguales a su semejanza. El apóstol Pablo nos revela que tenemos dos naturalezas. ¿Cuál es la naturaleza normal? La carnal, ¿cierto? Y la otra es Espíritu. nuestro cuerpo, nuestro día a día, que nos busca satisfacer ¿qué cosa? La carne. La carnal, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos levantamos y comimos poco el otro día, ¿nos levantamos con qué? Con hambre. Pero nos levantamos con hambre de leer la palabra de Dios. ¿Ah? Como que cuesta esa, ¿ah?
¿Cierto? Pese que hayáis comido poca palabra el día anterior, igual te levantáis sin ganas de comer harta palabra ese día. Pero si tú comes poco el otro día, al otro día te levantas con hartas ganas de comer. ¿Le ocurre o no? Es porque tenemos que andar espiritual, en Cristo. ¿O no? Teníamos dos que perdón. Carnal y espiritual. Tu Naturaleza. naturaleza. Esta misma dualidad también se duplica hacia nuestros hijos. ¿Ya? Y nuestros hijos van a tender a hacer lo que nosotros hacemos. Es como la Cata. Cata, dile Yanna. Pero ella dice, No. mamá. Hijo, tiene que dar la palabra. ¿Pero qué hace? Lo que ve. Y es importante, ¿no? ¿Cierto? O quién de acá dice, no, yo soy un hijo del Señor súper grande. Todos somos chicos, como la Cata. Bien, a eso voy. Somos chicos, ¿cierto? Y todos queremos ir creciendo en Cristo. Y es importante comprender que también nuestros hijos tienen que ir creciendo en Cristo. Y que está bien que les enseñemos a los chicos, a los niños. Pero también tiene que ver un ejemplo en nosotros. La formación de un hijo de Dios debe incluir un componente espiritual. No podemos enseñarles solo con portarse bien. Tampoco consiste solo en impartir lecciones bíblicas. Hay que crear en el hogar un ambiente espiritual adecuado para formar a los hijos de Dios. Esto tiene que ver con la autoridad máxima del hogar, que tiene que ser Jesucristo. Aquí mando yo, se hace lo que yo quiero. No es tan así. Se tiene que hacer lo que Cristo quiere. ¿O no? ¿Es así o no? ¿El reino de Dios en la familia tiene límite? ¿Cómo? ¿El reino de Dios en la familia tiene límites? No se limita. No se limita. Y no seamos nosotros quien le pongamos límites. Y esto abarca tanto como a los padres como a los hijos. No solo los padres deben obedecer a Dios. Perdón, no solo los hijos, sino también los padres. No solo los hijos tienen que obedecer a Dios, sino también nosotros los padres. El gobierno de Dios en nuestro hogar debe ser el eje principal que cultivemos nosotros como padres. Tiene que ser lo principal. El eje principal. Si el ambiente espiritual del hogar no está gobernado por el Señor, ¿quién va a dominar? La carne, ¿o no? ¿Es así o no? ¿Ya ha ocurrido esto en la casa? ¿Ha ocurrido a veces? Puede ser, ¿eh? Puede ser que ha ocurrido varias veces, ¿cierto? Y a veces sin querer no nos damos cuenta cómo nosotros como padres podemos ir generando daño en nuestros hijos. Nosotros como padres podemos ir generando rebeldía en nuestros hijos. ¿O no? Y eso a la larga genera hijos que puede ser que no quieran de Cristo.
hijos que le llamen más la atención al mundo, hijos que no tengan claro lo que es bueno y lo que es malo. ¿Es así o no? Con padres que hacen su propia voluntad, gritan, discuten, viven estresados, carecen de paz. Y eso va a generar y va a ser muy difícil que los hijos desarrollen tranquilidad, obediencia, sean pacientes. ¿Por qué me pedís paciencia si tú nunca estás paciente? ¿O no? Y esto se debe a que se encuentran inmersos en una atmósfera carnal, inadecuada para alcanzar los propósitos que Dios tiene para su crianza. Entonces la pega primero, tenemos que cambiar el ambiente que puede estar en nuestro hogar si es que no es el adecuado. Y nosotros estamos a cargo de hacer esos cambios. La paternidad de Dios sobre nosotros es espiritual. Nuestra paternidad sobre los hijos de Dios también debe ser en primer lugar y espiritual. Los padres sujetos a la autoridad de Cristo llevan el reino de Dios al hogar. ¿Cómo así? Los padres sujetos a la autoridad de Cristo llevan el reino de Dios al hogar. Sáquenla, por favor. Qué feo, Patito, ¿dónde estás con misericordia? Bromeando. Esto quiere decir que los padres también deben obedecer a Dios. ¿Y qué tenemos que obedecer? Nos demanda. Todo. En todo, porque los hijos nos van a buscar detalles. ¿Les ha pasado, no? Van a buscar detalles los hijos. Oye, pero si tú... Son más astutos que... ¿Le ha pasado? ¿Le ha ocurrido? La Margot. Súper. No necesitan pensar. Nada. Es cierto que todos nosotros nacimos en el reino, entre comillas, de las tinieblas. Estábamos en el mundo, ¿no? ¿Cierto? La rebelión y la desobediencia de Adán y Eva marcaron nuestra realidad hasta que Cristo nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, ¿o no? Por tanto, nuestra lucha, ¿con quién es? Por tanto, nuestra lucha es principalmente espiritual. Es principalmente espiritual nuestra lucha. Es espiritual. La Biblia dice, textual, nuestra lucha no es contra, sino huestes espirituales de maldad. ¿Cierto? Y cuando andamos en la carne, ¿andamos espiritual nosotros? ¿Cierto? La primera responsabilidad de los padres es llevar el reino de Dios al hogar. Y eso lo tenemos que hacer espiritualmente. Por eso debemos proteger a los hijos de Dios mediante la oración en el plano. ¿En qué plano? Espiritual. ¿O no? Tenemos que buscar ese plano constantemente. Nuestros hijos deben ver ese plano en nosotros. Hijo, pónete más espiritual. Tienen que ver ese plano. Y ese plano
dentro del hogar lo van a ver en nosotros como padres. ¿Sí o no? Y tenemos que buscar ese plano espiritual. Cada uno de nosotros sabemos y tenemos claro qué es de bendición para nosotros y qué no. ¿Qué es lo que nos acerca a Cristo y qué no nos acerca a Cristo? ¿Sí o no? Oh, es que me gusta esta cuestión, déjame ver esto. ¿O no? ¿Sí o no? Si nos gusta ver tele, a nuestros hijos van a ser buenos para la tele, por decir algo, ¿no? Es importante. El sacerdocio del varón en su hogar cobra relevancia y suma importancia. La realidad espiritual de la familia es su primera responsabilidad. Y nos llegó, ¡pah! Avíspate, pape. ¿Cierto? Somos nosotros que tenemos que ver ese tema. Literal. ¿Hay pegas que hacer, chiquillo, no? ¿Hay pega o no hay pega? Siempre hay pega. Debemos abrir las puertas para que Dios actúe a favor de la familia. Debemos buscar esa atmósfera espiritual del hogar. Se genera principalmente a partir de nuestras propias acciones y comportamiento. Aquí hay un tema de acción y comportamiento directo. Yo me acuerdo que cuando me casé con Yasna, que fueron como hace 15 años atrás, yo era una persona bien violenta y me gustaba el conflicto. Y podía estar con ella, no sé, ir en el metro al trabajo, y si veía una oportunidad de conflicto lo hacía. Y una vez lo hice. Pero después el Señor me reveló y me dijo, oye, esa etapa, en ese tiempo la ya no estaba embarazada. Y me dijo, me mostró de que si quería yo que mis hijos fueran igual a mí. Y fue como una bofetada que el Señor, entre comillas, me dio. Y tuve que cambiar muchas cosas en mi vida. Y cambiar muchas actitudes que yo tenía. ¿Por qué motivo? Porque yo no quería que mis hijos fueran lo que yo era en ese momento. Si ven cosas malas en mí, tenía muchas más. ¿Ya? Pero el Señor fue transformando mi vida. ¿Y de qué forma la fue transformando? Cada vez que yo buscaba más de Él. Cada vez que yo escudriñaba más la palabra. Cada vez que yo buscaba instancias de en Él buscar la respuesta. Es cierto que vamos a tener problemas en diferentes instancias, diferentes cosas. Es cierto. Pero si vemos la respuesta en Cristo, o vemos la problemática que ese problema todo ayuda bien, ¿para quiénes? Si vemos esa respuesta, vamos a ver que a la larga quien tenía la respuesta real era Cristo. Y vemos en esa problemática, en esa situación, en esa enseñanza, que Cristo nos está haciendo crecer. ¿O no? La familia es el primer núcleo del reino de Dios sobre la tierra. Es la familia. Muchos vecinos, a lo mejor nosotros no podemos tener contactos con ellos o colegas, pero sí podemos demostrarle con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, a Cristo. Y ahí puede generar una instancia. Pero si Él no ve a nosotros eso, si nos ve que estamos siempre reclamando, ¿quién ocupó mi estacionamiento? No sé, por decir,
¿Quién me tapó la salida? ¿De quién es la basura? Y ve que está a cada rato alegando, está viendo a Cristo. Sobre todo que ahora, actualmente, cuando uno vive, tiene un grupo de WhatsApp, oye, parece que están asaltando aquí, ¿cierto? O nos ve que siempre alegamos. Son detalles que a lo mejor es importante que vamos cambiando. ¿O no? Formando a hijos de Dios, esto implica que como padres debemos reflejar en nuestro comportamiento, en nuestra identidad como hijos obedientes al Señor. La formación y crianza de los hijos no comienza enseñándoles valores, sino más bien comienza mostrándoles esos valores del reino de Dios. Es cierto que tenemos que enseñarlo, pero es importante que lo vean. Y eso empieza con la transformación que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Tiene que ir transformándonos y formándonos a nosotros mismos como padres idóneos, como padres que el Señor quiere que seamos. ¿O no? Esto es para largo más.